Museo Fi no es sino un capricho numérico creativo. El número Fi es el número áureo con el cual muchos artistas han desarrollado y construido gran parte de su obra. Yo a Ramón lo conocí justamente en el año 2003, finalizando el año 2003-2004. Lo conocí con los pelos alborotados, a él me habían hablado de Ramón, y él, muy entusiasmado, me trajo a Garza Roja para que conozca esas esculturas enormes de barro que en ese tiempo estaban en franca producción, estaban haciéndose. 5 años trabajando en este inmenso proyecto, único en Ecuador y creo que me atrevo a decir en toda Latinoamérica. Este Museo Fi, donde trabajamos la filosofía, trabajamos la antropología, lo contemporáneo, trabajamos totalmente íntegramente con artistas de aquí, de Ecuador. El año 2004, hace 11 años, Ramón me comentó de este proyecto, La Garza Roja. Un soñador, como yo le digo, un loco, que ha tenido la suerte también y la bendición de poder cumplir sus sueños. Y ahora este proyecto mayor, este precioso museo que se está inaugurando. Ramón Sonnenhösner, el que ha hecho posible este sueño, este juego que empezó él y que hoy es realidad. Ya en noviembre hará 4 años que yo visité por primera vez, cuando prácticamente eran 4 paredes, un tejado. La dimensión etérea, la dimensión de espíritu, la dimensión de filosofía que se siente en el aire. Y es que este museo en realidad es una obra de muchos artistas que han puesto su música, su filosofía, su pintura, su conocimiento ancestral, su poesía, sus saberes, ¿por qué no?, sus sueños. Un lugar donde convergen todas las culturas y fantasías posibles. Un retrato de la humanidad en un espacio tridimensional, en un lugar físico. Convergen realidades, pasado, pero también los sueños de muchas personas, de muchos artistas y los sueños de su creador. Entonces esto es el reflejo de la fantasía y de lo que es el ser humano, en lo que piensa y en lo que cree y hacia dónde va. En la región Montubia de Novol, a orillas del río Daule, en un entorno asombroso, se levanta el Museo Fi, como parte del complejo turístico y natural Garza Roja, fruto de las utopías que afirman la posibilidad de un mundo diferente. El Museo Fi es un espacio propicio para la confluencia de las artes y las ciencias. Es un proyecto único en el Ecuador. Integra temas de artes plásticas, históricos, poéticos, musicales, sonoros. Al igual que hemos creado bancos sonoros, religiosos y científicos en un espacio tridimensional para los sentidos, para la reflexión, creación y recreación de los visitantes. El proyecto del Museo Fi, que ya es una realidad, ha sido una gran experiencia y una convocatoria múltiple de artistas y gestores culturales
para lograr un proyecto que es para indagar y reflexionar de manera filosófica sobre el pensamiento y la acción del hombre en distintas etapas de la humanidad. Y está concebido en su museología, tanto como en las instalaciones museográficas, que tenga un carácter didáctico, interactivo y que sea accesible al conocimiento de todo público. Como una alegoría del realismo mágico, enormes esculturas precolombinas de barro fundido, las más grandes del mundo, custodian la entrada del complejo Garza Roja a la altura de la carretera de Novol. Acompañan al visitante en esta experiencia que se inicia por un largo sendero rodeado de árboles de guarumo, cedro, guachapelí. Estas esculturas adquieren diferentes identidades y se integran diversas e imponentes al entorno, hasta la puerta de acceso al Museo Fi. El Museo Fi presenta diferentes etapas del desarrollo del potencial creativo del hombre y las herramientas que la naturaleza le consiente administrar. La tierra, el fuego, el aire, el agua. El Museo Fi es una pretensión dinámica del encuentro del ser humano con su razón fundamental, esencial, ser un animal especulativo, un animal que asoma día a día a crear. Este ejercicio le lleva a desarrollar la abstracción, esa capacidad metafísica para la formulación de lenguajes, teorías, matemáticas y físicas, que le permitieron el gran desarrollo que aceleró su evolución, pero que al mismo tiempo precipitó su propia entropía, su inherente capacidad de relacionarse con su muerte. Es un planteamiento dialógico en todos los puntos. No pretende debates, sino encuentros en el pensamiento humano, en la relación entre religión y ciencia, entre el oscurantismo y el iluminismo, entre las dimensiones y encuentros que pueden tener las religiones entre sí y entre la dialéctica creativa de todo ese mundo que exponemos en el Museo Fi alrededor de las diferentes ciencias. El Museo Fi alberga en sus 3 pisos y el mirador liberal a diferentes etapas del pensamiento humano en su proceso de búsqueda de la esencia del ser y del conocimiento. El primer espacio referencial a la entrada del museo es la pila Fi, de especial significado en los ritos de iniciación para los miembros del cartel de la ilusión. Actualmente la pila Fi viene parando por un poco por la unión de lo que es la cadena del ADN, ese entrelazado que se genera entre el ADN, es lo que viene cayendo de un cerebro, de un dinosaurio, donde a la hora de caer en la pila es como que cae todo el conocimiento y toda la sabiduría que se representa ahí con todo el poder que tiene la palabra Fi de por sí, de una manera filosófica. Las religiones surgen cuando el ser humano, a través de la abstracción, es capaz de preguntarse sobre el sentido de la vida y la muerte, íntimamente relacionados con la búsqueda inagotable del ser, en el laberinto de su propio interior. Las prácticas religiosas se refieren a esta capacidad esencial del hombre de comunicarse y dirigirse a Dios de diversas formas. El Museo Fi ha creado un espacio para el conocimiento y ejercicio de prácticas religiosas que han tenido sustancial influencia en la civilización contemporánea. El cristianismo ortodoxo y luterano, el islamismo, el judaísmo,
el budismo, el creacionismo y la tradicional fe religiosa católica montuvia a través de la Virgen Negra. Y nació como un proyecto pequeño. En realidad iba a ser un Buda de 1 metro nada más, pero le propuse a Ramón hacer un Buda gigante y él aceptó y me dijo, le voy a apoyar en todo. Entonces emprendimos en junio y terminamos el Buda después de 1 año y 2 meses. Fue un trabajo arduo en una roca que es súper dura, solo se puede trabajar con discos de diamante y con amoladoras. La roca la trajimos de las canteras del señor Hanna de Guayaquil, totalmente de granito. Tuvimos que bajarlo de la cima de la montaña con una grúa para 200 toneladas, en cama baja y todo. Trajimos la grúa acá para bajarlo. Fue impresionante el movimiento porque era una montaña que traíamos, 6,5 metros de alto por 3 metros y un poco más de ancho. Y pesaba 30 toneladas en ese momento, para dejarlo ya terminado en 16 toneladas, o sea que prácticamente nos comimos la mitad de la piedra. Fue una experiencia extraordinaria, es la primera obra monumental así de ese tamaño y en ese material que se ha hecho aquí en el Ecuador. Prácticamente somos los pioneros en trabajar en ese material. No hay otra obra en el Ecuador y no sé si en Sudamérica de trabajar en esa magnitud en una sola piedra. Es impresionante. Y todo el trabajo es hecho aquí y con mano de obra de Nobol, porque aquí prácticamente creamos, con el Buda se creó la escuela FI, la escuela de escultura FI. Ahora tenemos 6 representantes de la escuela FI que trabajan con nosotros y aprendieron en el Buda, trabajando en el Buda. Eso es impresionante. Y en una obra tan cara que si se dañaba unos centímetros se arruinaba el Buda. Entonces ellos tienen mérito en eso, en haber aprendido en tremenda obra, ¿no? Es original, prácticamente el Buda ecuatoriano, no es un Buda tailandés, no es un Buda chino, es el Buda ecuatoriano. Incluso en la frente tienen el tercer ojo, le he puesto obsidiana porque, y me parece un material significante para el Buda, porque conecta la cultura oriental con la occidental de nosotros. El espacio de la cosmografía sonora se integra al concepto del Museo FI como una extensión de la sala de las religiones y recrea símbolos y objetos propios de la religiosidad huancavilca. Y en el caso de esta sala que me pidió Ramón de que diseñara algo que tenga que ver con el panteón precolombino, con la religiosidad de aquellos que heredamos por la línea precolombina. Y dio como resultado esta sala, que es una cosmografía real, es una cosmografía musical de la cultura huancavilca. La imprenta de Gutenberg provocó una verdadera revolución en la cultura. El saber escrito dejó de ser patrimonio de una élite y se extendió a amplias capas de la sociedad. La escritura fue sustituyendo a la tradición oral como forma privilegiada para transmitir conocimientos, y las publicaciones impresas, como libros o periódicos, se generalizaron, lo que conllevó radicales transformaciones en la política, la religión y las artes. La evolución del hombre en el planeta ha estado marcada desde sus inicios por su búsqueda instintiva de herramientas que le faciliten su relación con la naturaleza.
Hay inventos que han cambiado el curso de la historia, ya sea porque transforman la manera en que las sociedades viven, producen, se comunican, crean o aprenden. La invención de la máquina de vapor tiene repercusiones enormes, afectando todos los ámbitos de la vida humana, constituyéndose en factor determinante de la primera revolución industrial, movimiento tecnológico y científico que permitió al ser humano entrar en posesión de nuevos medios y elementos que hicieron más viable la producción, el progreso y las comunicaciones. Líder chiquito, un hombre con múltiples limitaciones, tuvo la enorme virtud de multiplicar sus talentos venciendo la adversidad, la pobreza, hasta convertirse en una excepción metafórica de la parábola de los talentos. Él tuvo poliomielitis desde meses y él después no pudo caminar. O sea, él siempre estaba allá afuera. Pasaban los carros, le pitaban. Él siempre le hacía con la mano y le dejaban monedas tiradas y él las cogía. Mi abuelo, el papá de él es ebanista. Hasta que un día él usó su capacidad y comenzó haciendo un carrito, comenzó haciendo una rancherita. Y pasó un señor cuando ya él casi lo terminaba. Ese señor se enamoró del carrito, le gustó y quiso que se lo vendieran. Le pagó bien y él decidió empezar a hacer carritos. Después se sumaron lo que es mi abuelo, después un tío que también es mudito. Después mi tía también comenzó ayudándole. Y después se sumó mi papi a trabajar esto. Y después nosotros ya fuimos creciendo y también mi hermano, el mayor, también comenzó haciendo esto. Luego yo y ahora mi hermano también, mi último hermano que también trabaja lo que es esto, porque esto ya se ha convertido en un trabajo familiar. El Museo Fi propone una ascensión por las figuras icónicas de la historia del Ecuador, talladas sobre un árbol de guachapelí. Desde los caciques de las culturas ancestrales hasta la mítica figura del viejo luchador. La cultura montuvia tiene una visión original del universo de los insectos y las especies silvestres de su entorno. El encanto de la contemplación de los ínfimos detalles que le rodean. Anfibios, saltamontes, arañas, peces y escarabajos, compañeros afectuosos en medio de los colores de la exuberante vegetación tropical. Los insectos y la fauna del Museo Fi cuentan historias de culturas milenarias. El escultor Francisco Solórzano fue el encargado de traer hasta nuestros días algunas de las utopías de Da Vinci, en honor al más grande constructor de sueños y utopías de la humanidad. Concepto del curador del Museo Fi, Ramón Sonnenholzner, que plantea un homenaje a la mecanización de Leonardo, pero construyendo sus obras con caña guadúa, elemento constructivo que representa nuestro pasado ancestral.